Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. El tema que nos convoca y que vamos a trabajar hoy un poco es reconocer las emociones. Bueno, sí, hemos puesto un título para cada fecha, pensando en poder hacer un trabajo que involucre los 4 cuadrantes y trabaje también la sombra. Entonces vamos a ir recorriendo los tengo así: primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, entendidos como primero el subjetivo, luego vamos a dar un módulo de sombra, luego vamos a abordar la parte del cuerpo, vamos a dedicar 2 sesiones al cuerpo, luego a la parte eh, in- intrapersonal, que es la parte de los significados, el tercer cuadrante, que es la intersubjetiva, que es donde construimos significados compartidos. Entonces vamos a dedicar 2 sesiones en agosto y en septiembre. Esperamos estar dedicándonos a construir significados compartidos. Luego otro módulo de la sombra, y vamos a tener las 2 últimas sesiones dedicadas ya al cuadrante y, social, perdón. Estoy hoy como con las palabras enredadas, social, para poder entrenarnos un poquito en cómo expresamos las cosas, porque en este cuadrante social es muy importante la forma en que nosotros expresamos lo que hacemos, porque cada cosa es un mensaje que le llega al otro como una invitación, ¿sí? Como algo un estímulo que le despierta algo. Entonces, poder desarrollar un poco las habilidades de cómo nos expresamos, nos manifestamos, y cómo evaluamos el contexto, las circunstancias donde nos estamos expresando, nos puede ayudar también a tener más conciencia sobre este intercambio de experiencia en torno a las emociones. Entonces, así vamos a hacer un recorrido por los 4 cuadrantes y tener 2 sesiones dedicadas a la sombra. Iremos publicando los temas para que puedan tener ya más clara toda la temática, todos los títulos, pero pues ese es como el gran recorrido, ¿no? Entonces vamos a hoy a reconocer emociones, luego la mente emocional, luego las emociones negadas, cuerpo emocional, esos son los títulos, liberación emocional, escucha empática, escucha consciente, lo que no escucho, expresión emocional y contexto emocional. Entonces, para que estemos animados a compartir en torno de las emociones. Y ya en cada sesión vamos a explicar un poquito, a dar como un marco de referencia breve para luego entrar más en la experiencia. ¿Mm? Entonces, y vamos a grabar esta parte teórica, y la parte de experiencia no la vamos a grabar para que nos sintamos en la comodidad de poder expresar lo que en el momento surja y poder sentirnos como en privacidad y en confianza, ¿no? Que no quede público lo que tengamos que expresar en ese momento. Entonces, no sé cómo les parece este recorrido y Pues esta propuesta. a mí me parece súper interesante, vamos. Creo que está genial porque lo vas a tocar todo, o sea que nos vas a dar un meneo de los buenos, vamos. Eso espero. Nos vamos a quedar aquí como muy sueltitos. Ojalá, ojalá que Sí, así sea. muy completo y coinciden con los cuadrantes de Goleman, ¿no? Que él plantea también, no sé si eso lo vas a plantear, pero tiene dos cuadrantes que son individuales, justo los dos de abajo son de lo colectivo. Y, Sí, así que sí, sí. sí. Eh, Sí, como ese cruce, ¿no? ujú. Perdona, sigue, te Sí, interrumpí, sí, perdona. tiene esa parte individual o colectiva, igual que los cuadrantes de Wilber. Y,
bueno, está interesante, y eso son lo que plantea Goleman para el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Ujú. Creo que es bueno, todo este trabajo con las emociones y la sombra está muy relacionado con lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en la propuesta hice como una mezcla de varios autores. Sí, retomé, claro, lo de Goleman, lo de Wilber, y también, pues también utilizo otras herramientas para, por ejemplo, la parte del autocontrol. Yo, por ejemplo, mi postura personal es que no necesariamente es controlarlas, sino gestionar las emociones, ¿no? Que es el segundo cuadrante. Entonces me parece que hay otras herramientas también, porque la mayoría de personas piensa que controlar las emociones es como reprimirlas, ¿sí? De como Y tenerlas sujetas ahí, ¿no? Para que no nos exacto. molesten y tal. Exacto, y precisamente muchas veces tenemos dificultad precisamente porque no las expresamos y porque se quedan atoradas y porque no logramos decir qué necesitamos, qué queremos, ¿no? No sabemos cómo sacar la rabia y la rabia es necesario liberarla. Lo que pasa es que necesitamos aprender cómo hacerlo, que no Oye, nos yo daña a quiero, nosotros y no daña a otros, por ejemplo, y todas las emociones, ¿no? pues mira, eso que has dicho de la rabia, pues me interesa mucho porque yo estoy ahora haciendo terapia, se lo comenté un día a Gustavo, con el tema, estoy haciendo análisis transaccional Mm. y bueno, he terminado ahora, digamos, como una parte, digamos, ¿no? De la terapia. Y me decía la terapeuta que necesitaba eso, contactar con mi rabia, que estaba ahí y que, pero no sé realmente, porque a mí esas cosas como que me dan un poco de miedo realmente, ¿no? Porque dices tú, claro, está ahí eso, vale, yo puedo contactar, pero una cosa es contactar y decir, sé que lo tengo, soy consciente, pero realmente no sé cómo hacerlo sin, porque claro, no sé, puede ser una explosión de rabia y eso tampoco es, en un contexto normal de vida cotidiana no puedes ir por ahí con explosiones de rabia. Quiero decir que tienes que aprender a canalizarlo de alguna manera o no sé cómo es eso, o sublimarlo o yo qué sé. Sí. No, no lo sé. Sí, de acuerdo. Sí, a mí me pasa también lo mismo con la rabia, entonces yo me veo muy dulcecita, pero también me da, cuando me enojo y se me nota, ¿no? No y, y sí me ha servido mucho también en mi vida personal aprender a gestionar la rabia, de tal manera que no me la coma y no me haga daño a mí, ni le Claro. haga daño a otros. ¿Sí? Ese es como calibrar eso y también aprovechar como ese, yo lo siento así como un volcán interno que despierta y pues va a hacer erupción y por eso me da miedo que herir a muchos o hacer alguna catástrofe, que es la fantasía catastrófica sobre la rabia. Entonces he aprendido muchas herramientas para precisamente poderla gestionar, saber observarla y creo que es un trabajo importante aprender esas, algunas al menos herramientas de esas Sí. y por eso también me parece interesante poder mezclar estas herramientas dentro de este viaje que vamos a hacer en torno a las emociones. Así Ah, qué que, bueno. así que no te las pierdas, Francisco, e invita a tus Sí. amigos, como dicen. Todos los rabiosos del barrio, ¿no? Sí, 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 Rabiosos del sí. barrio unidos. Sí, sí, claro, pues claro, buenísimo con los rabiosos del barrio. Uno tiene, si tiene uno colegas y compañeros con los cuales pueda desahogar eso, es una maravilla. Además, después de la rabia liberada en compañía, puede uno reírse mucho. Puede ser muy divertido también. Entonces, sí, nos Sí, vamos a dedicar a eso. Sí. Entonces, bueno, pues los invito a arrancar hoy con reconocer las emociones, con dedicarnos un poquito a reconocer las emociones. ¿Mm? muy bien. Bueno, la emoción rara vez bueno, se habla mucho de las emociones, pero no se habla de qué son. Entonces, a veces la gente cree que es un halo que llega y nos posee, ¿no? Como que me llegó algo de afuera, porque además a veces se asocia como de afuera y me pasó y entonces
no sé cómo manejarlo porque se adueñó de mí, se apoderó de mí. Algunas personas se expresan así de las emociones, ¿no? Entonces la tristeza se apodera de mí o el enojo se apodera de mí o me dio un miedo y como que no se sabe de dónde. Y resulta que las emociones son respuestas psicofisiológicas, o sea, de nuestra psique y del cuerpo ante diferentes situaciones y se basa esa respuesta en una percepción que tenemos de esa situación. Entonces, no es que venga de afuera, lo que viene de afuera es la experiencia, la situación muchas veces viene de afuera, a veces viene de adentro de nuestras cavilaciones mentales, pero tiene mucho que ver con lo que nosotros percibimos, con lo que interpretamos de una situación específica. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta de esa interpretación. Por eso lo que asusta a unas personas no es lo mismo que lo que asusta a otras, o lo que enoja a unas no es lo mismo que lo que enoja a otras, porque depende mucho de lo que cada uno de nosotros evalúa del contexto de una situación específica. Entonces, eh, para poder empezar a darnos cuenta y reconocer las emociones, yo quise trocar las 4 emociones básicas. Hay muchas teorías de cuáles son las básicas, las secundarias, las positivas, negativas. Yo creo que yo no comparto las positivas y las negativas. Sé que se catalogan así mucho más por la evaluación social que a veces se hace de las emociones, pero las emociones son y uno cuando las gestiona, pues depende de lo que haga, se vuelven en algo positivo o algo negativo. Lo que sí es que no todas las emociones son, como digo yo, bonitas, agradables, digamos, no todas, pero pues eso es como, no sé, como cuando uno se troncha un dedo y ocurre y pues de pronto no es algo rico, pero aprende uno a no poner el dedo contra la pata de la mesa o lo que sea de nuevo, ¿no? O sea, y va uno aprendiendo diferentes cosas en la vida. Entonces, vamos a hablar de 4 emociones básicas que las he visto dentro del marco del análisis transaccional y otros autores también. Algunos hablan de 6, pero voy a abordar 4 que son la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Cuando hablamos de básicas significa que son de supervivencia. Entonces esto es muy importante porque nos gusten o no, las veamos bonitas o no, nos están conservando la vida. Entonces eso ya nos muestra que no sacamos nada con luchar contra ellas, sino más bien poderlas recibir para preservación de la vida y poderlas aprovechar para la vida, ponerlas al servicio de la vida. Y qué bien, Entonces, Diana. Me gusta vale, esta selección de estas 4 porque yo tenía dos más, se habla a veces de 6, pero una de ellas es la sí, sorpresa y otra es el asco o el rechazo. sí, Pero creo que en el tema de la sorpresa tampoco es tan interesante analizarlo, entre otras cosas porque, bueno, entraría junto con la alegría o de las aquellas positivas. Y lo del el asco o el rechazo tampoco es tan problemática. Creo que estas 4 están muy interesantes, ¿no? sí, en un estudio en Escocia asociaron la del asco con la de Ujú. miedo por las reacciones de la gente. No, la del asco es de la ira, el enojo, porque la reacción es Mm, como igual, la forma en que reacciona la cara, como se arruga y todo, es parecida porque es algo molesto. Y la de ujú, la sorpresa la agruparon con el miedo, porque es como una reacción de alerta, de alarma, parecida al ujú. miedo, pero uno puede ponerse a estudiar los matices más detallados o menos detallados y ahí pues el espectro se puede ampliar o se puede reducir, ¿no? Pero estas Eso. 4 las he visto y me parecen como, sí, como básicas, las más básicas y diferentes entre sí, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y está muy bien, porque muchas veces queremos hacerlo tan compleja la metodología que después no la puedes retener. Así que sí. simplificarlo hacia 4 me gusta, o sea, como concepto está muy bien, mucho más fácil de retener y de aplicar en el día a día. Ok, chévere, gracias. Y con la definición de la emoción podemos darnos cuenta que sí hay una respuesta fisiológica
que a veces no reconocemos. Entonces, parte de reconocer las emociones, identificarlas, es reconocer la respuesta fisiológica. Cada uno tiene su mapa corporal de cómo siente las emociones, cómo reacciona. Entonces, una forma de empezar a reconocerlas es, poder darme cuenta de qué está pasando con mi cuerpo. A veces estamos conversando tanto que nos vamos a la mente y se nos olvida que el cuerpo está allí y que es el que emite las señales de lo que está pasando y de lo que nosotros estamos evaluando. Y otra gran herramienta es darnos cuenta de qué estamos pensando sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, la alegría a veces es porque decimos, evaluamos como, uy, qué rico que está pasando tal cosa, me alegra que, o esto se parece a algo agradable que yo viví, entonces uno ya se va poniendo alegre y puede que no haya pasado nada, pero ya se va alegrando y entonces le inyecta alegría y entonces aumenta la alegría de otros y así cada uno va aportando eso y a veces es que lo podemos construir o podemos entrar o salir de emociones dependiendo de cómo sea el juego mental que hagamos con una situación, ¿no? Pero vamos entonces a dedicarnos un poco a recorrer estas emociones y viendo la experiencia corporal y viendo la experiencia mental. Entonces, Pero, perdona, antes de... perdona, Sí, dime, Diana, entonces Francisco. has dicho que para reconocerlas necesitamos darnos cuenta de lo que pasa en el cuerpo, Sí, pero también qué es lo que estamos pensando que nos está pasando. exactamente. Ajá. Sí, porque yo puedo decir, por ejemplo, ay, qué bueno era Francisco. Y entonces yo ya, mi cuerpo, como ya evalué que qué bueno era Francisco, entonces mi cuerpo se empieza a relajar. Pero si yo digo, uy, Francisco tiene cara de preguntón malvado, entonces yo ya me puedo empezar a contraer de quién sabe qué pregunta me va a hacer y me puedo empezar a asustar. O puedo decir, Francisco se ve como triste, ¿qué le habrá pasado? Y fíjate que tú no me has dicho nada, pero yo puedo entrar en esos viajes, ¿sí? Internos Claro, y y una depende de lo vez que estés pensando, tu emoción es distinta, ¿no? puede ser muy diferente, Mm. exactamente, ¿sí? Entonces, por eso es un gran ejercicio podernos dar cuenta, percatar de lo que está ocurriendo ante una situación específica en mi cuerpo y en mi mente. Quiero antes de pasar a la práctica compartirles, pues, si son básicas estas emociones, cuál es su función. ¿Mm? Es decir, que la Entonces, emoción también tiene un componente mental y racional, ¿no? Dependiendo de la creencia que tú tengas, o sea, que actúa la emoción, actúa también con una parte racional. O sea, son... totalmente, Ajá. sí. La percepción y digamos, yo hablaría como de la percepción para no entrar en el uso de la razón, porque depende, el uso de la razón la veo más asociada como a si alcanzo la lógica o no. Hola, Joaquín. Si hago algo de lógica o no, pero a veces la evaluación es mucho más básica. Ajá. A veces es muy dual, ¿no? Me gusta, no me gusta, me asusta, no me asusta, es amenazante o no, o puede ser mucho más básica como es algo conocido para mí o es algo diferente para mí. Entonces, lo diferente normalmente eh, dispara en el sistema nervioso una señal de alarma. Entonces ya me genera una prevención, ¿no? Entonces, por eso, digamos, no le pondría razón, sino Ujú. percepción. A veces la percepción es como tan automática, tan rápida, tan ilógica inclusive, ¿sí? Ujú. Que la gente dice racionalmente, yo no sé por qué le tengo miedo a esto tan absurdo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque la lógica no necesariamente entra. Entonces, estas emociones también tienen una función y por eso son de supervivencia. La felicidad tiene una función de generar adaptación, apertura, disposición. ¿Qué hay, Joaquín?
Hola. ¿Nos oyes? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Un gusto Muy verte. bien. La tristeza nos permite como tocar la realidad que a veces es difícil, ¿sí? Como aceptarla, como a sentir esa realidad y superar pérdidas, que pérdidas no necesariamente son físicas, ¿no? A veces son pérdidas de ciclos, transformaciones, eh, pérdidas de estatus, ¿no? Estatus no solo por importancia, sino por roles, ¿no? A veces dejar un cargo es dejar de ser, no sé, el profesor, el director, el ingeniero, ¿sí? Y ahí muere un poquito la identidad, bueno, podría uno entrar, pero son pérdidas de diferentes tipos y entonces tocar con esa realidad ayuda a, como a sentir y también a hacer el cambio, a hacer la transición de un estado de vida a otro nuevo estado de vida. El miedo, pues su función básica es alertar sobre los peligros. Por eso es que cuando se detecta un peligro, pues puede generar la reacción de huida, de parálisis o de lucha, ¿no? Pero es básicamente alertar sobre los peligros. Y la ira permite reaccionar, genera una energía muy fuerte para reaccionar y generar cambios, transformaciones. Entonces, como que algo no nos gustó, entonces hay que cambiarlo y eso nos avisa la ira. A veces lo que necesitamos cambiar es nuestra noción de lo que está pasando, pero hay algo por cambiar, hay algo que está incomodando. Entonces, por eso es que son emociones de supervivencia y por eso preferí dejar estas cuatro, como señalaba Gustavo. La rabia sería como una especie de ira, ¿no? Sí, ira, Estaría metida enojo, ahí. rabia. Sí, 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 es el mismo, como el mismo estilo de emoción, ¿no? Ajá. O Algunos enojo también se usa a veces. enojo, sí, Sí, el rabia, enfado, el enojo, enojo. ira. Ujú. O sea que nos Entonces, prepara esa sobreenergía que tenemos, nos da fuerza para generar un cambio, ¿no? Que nos costaría exactamente, hacerlo. para la acción. Por eso también hay que saberla usar. Es como una disposición, es cuando tenemos mucha energía. Sí, la rabia nos llena de Ujú. mucha energía. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Yo a veces cuando estaba con mucho enojo digo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con toda esta capacidad de hacer? ¿No? Es una pregunta interesante, aunque uno sienta que no puede hacer nada, pero la puede usar de muchas formas creativas también. ¿No? Eso en electrónica, los que sepan de electrónica, hay un componente que se llama el condensador, que tiene la función de ir acumulando electricidad y luego la suelta de golpe, ¿no? Ah, Ya, buena una, metáfora. una cosa así, Sí, sí, sí. el condensador electrónico. Bien, entonces entramos a la práctica.